Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a centrarnos hoy en el versículo 24 de Mateo capítulo 25, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 25, 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Después de ver tanto la actitud que tuvieron estos dos primeros siervos, con lo que ellos recibieron por parte del Señor, y la recompensa que a su vez le dio el Señor a estos dos primeros siervos, ahora lo que vamos a hacer es enfrentarnos o estudiar al último de los siervos, a este tercer hombre que dice la Biblia que recibió un solo talento. Y tristemente, no solo no logró hacerlo crecer, no solo no trabajó con él, sino que, como dice el versículo, que mañana miércoles, Dios mediante, vamos a estar estudiando, vamos a estar interpretando, él dice que tomó el talento y lo escondió. Pero lo que nosotros podemos observar en las palabras del versículo de hoy, del versículo 24, es el concepto que el siervo tenía de su Señor. Dice que él conocía que era un hombre duro y que podía recoger donde nunca había sembrado y nunca había esparcido. Y aquí lo que podemos aprender es que de la misma manera que nosotros vemos a nuestro Señor, de la misma manera que nosotros vemos a Dios, así vamos a vivir para Dios. Me explico. El concepto que tú tengas de Dios va a ser lo que te lleve a servirle de una o de otra manera. Por ejemplo, si tú crees que Dios es cruel, crees que Dios es injusto, quizá crees que Dios es distante, eso te va a llevar a vivir con miedo, te va incluso a llevar a tener cierto resentimiento hacia Dios. Pero claro, si por el contrario tú crees que Dios es bueno, crees que Dios es justo, crees que Dios es fiel, entonces lo vas a servir con confianza, con amor, con gratitud. Esto lo vemos clarísimamente representado en la vida del primer ser humano, en la vida de Adán. La Biblia dice que después de pecar, Adán se escondió. ¿Y por qué Adán se escondió? Te preguntarás, ¿por qué se escondió de Dios? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 10 dice que tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Adán, por alguna razón, empezó a ver a Dios como alguien del que tenía que huir, alguien del que se tenía que esconder. Su percepción de Dios cambió a tal grado que eso le hizo esconderse de aquel que un día caminaba junto. Cambió su comportamiento para con Dios. Antes lo veíamos caminando con Dios y ahora lo encontramos escondiéndose de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? También podríamos hablar, por ejemplo, del hijo pródigo, de la parábola que Jesús contó. Este hijo, cuando decide volver a la casa del padre, él tenía el concepto, dice la Biblia, de que su padre lo iba a tratar como un esclavo, como un jornalero. Por eso, de camino, este hijo, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 15 y en el versículo 19, que él pensó en decirle al padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por lo tanto, hazme como a uno de tus jornaleros. Y al igual que Adán, o al igual que el hijo pródigo, todos nosotros nos relacionamos con Dios según el concepto que tengamos de Dios. He conocido creyentes que el concepto que tienen del Señor, el concepto que tienen de Dios, es que Dios es un Dios que siempre está enfadado. Es un Dios que está esperando a que cometamos el más mínimo error para venir y castigarnos. Y claro, debido a ese concepto, pues estos creyentes o personas no solamente viven con miedo, sino que no oran, no sirven en absolutamente nada. Y su vida espiritual, es prácticamente nula, por no decir que no existe en absoluto, es nula. Y encontramos que este tercer siervo, el concepto que tenía de su Señor, era que era un hombre duro, dice la Biblia. Pero escúchame bien, porque no solamente decía que era duro, sino que también lo tenía por injusto.
Porque dime tú qué es una persona que recoge donde no ha sembrado y que recoge donde nunca ha esparcido. Bueno, eso se llama injusticia. Pero todos sabemos que Dios no es injusto, ¿verdad? Dios es justo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, allí en el capítulo 145, versículo 17, que justo es el Señor en todos sus caminos. En el libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 32 y en el versículo 4, dice que la obra de Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, porque Él es justo y Él es recto, dice la Biblia. Hermano mío, Dios nunca actúa injustamente. Dios nunca se equivoca. Dios nunca comete ningún tipo de abuso de autoridad. Por eso nosotros nunca podemos decir que Dios es un Dios que ciega donde no sembró, o que Dios es un Dios que recoge donde nunca ha esparcido ningún tipo de semillas. Dios no es injusto. Dios no obtiene ningún beneficio donde no ha trabajado antes. Escúchame bien, Dios no se aprovecha del trabajo ajeno. Lo que este siervo le estaba diciendo a su señor era: tú eres un hombre injusto. Eres un hombre que exige resultados donde no has aportado, no has puesto absolutamente nada. Y esto, lo mires por donde lo mires, es una acusación contra su señor. Es lo que hace este tercer siervo, acusar a su señor. Parecen unas palabras quizá inocentes, pero no lo son, ¿eh? Este siervo lo que está haciendo realmente es acusar a su señor de ser duro e injusto. Pero ¿sabes qué se esconde realmente detrás de estas palabras? Detrás de esta frase que hemos leído hoy en el versículo 24. Lo que este siervo malo pretende es excusarse o justificar su mala actitud. Lo que quiere hacer es culpar a otros de lo que él mismo no ha hecho. En lugar de reconocer su propia negligencia, en vez de decirle al Señor: mira, Señor, lo siento mucho, la verdad es que no he sido fiel, lo que hace es justificar su actitud señalando el carácter de su Señor. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, podría ser algo así como: mira, si yo no hice nada con lo que tú me diste, es porque tú eres duro. Si no he hecho nada, es porque tú eres injusto. Pero si somos honestos, al final tenemos que reconocer que este es el comportamiento de todos nosotros, ¿verdad? Es el comportamiento que el ser humano siempre toma a lo largo de la historia. Y lo vemos, desde el principio de la creación vemos esto. Vemos cómo el hombre siempre intenta justificar su pecado o su falta de responsabilidad señalando a otros. Cuando Dios señaló a Adán por su pecado, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y nos vamos hasta el versículo 12, allí encontramos la respuesta de Adán. Adán le dijo a Dios: mira, la mujer que me diste por compañera, ella me dio el fruto y yo comí. Oye, qué tremendo esto. Adán, en vez de asumir la culpa, en vez de reconocer el error, Adán lo que hizo fue culpar al mismísimo Dios. Adán le dijo: fue tu culpa, porque tú me diste esa mujer. Y este siervo, este tercer siervo malo, está haciendo exactamente lo mismo. No reconocer su falta de fidelidad y encima pretende convertir a su señor en el culpable de su propia negligencia. Pero fíjate, porque antes de acusar a su señor le dice: es que yo te conocía, yo te conozco. Te conocía que eres hombre duro. Yo conozco que tú recoges donde no has sembrado. Te conozco porque recoges donde no has esparcido. Y lo que está demostrando es que no conocía en absoluto al Señor. En absoluto. Porque quien de verdad conoce a Dios, hermano mío, sabe que Dios no es injusto. Sabe que Dios no hace nada indebido. Sabe que Dios es totalmente recto. Dios nunca, y repito, nunca exigiría algo sin haber dado antes. Por ejemplo, si Dios demanda santidad de nosotros, ¿por qué es? Porque dice la Biblia que Él es santo. Si Dios demanda de nosotros que le amemos a tal grado que es el primer mandamiento, ¿por qué es? Porque Él nos amó primero. Si Dios demanda de nosotros que le sirvamos, que seamos sus siervos, ¿por qué es? Porque Él nos ha servido primero a cada uno de nosotros. Dios nunca recoge donde no ha sembrado. Porque
Si algo caracteriza a Dios a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la Biblia, es que Él siempre siembra primero. Dios sembró vida cuando creó al ser humano, cuando creó a Adán. Dios sembró promesas cuando llamó a aquel hombre llamado Abraham. Dios sembró liberación cuando liberó a su propio pueblo de los egipcios, de la esclavitud. Y Dios sembró salvación cuando envió a su propio Hijo a morir a este mundo por cada uno de nosotros. Por eso, hermano mío, lo que te quiero animar en este día, en esta mañana, es que puedas conocer verdaderamente a Dios. Que dejes a un lado todos esos conceptos o prejuicios y que lo conozcas tal cual es Él. Y te garantizo que si realmente llegas a conocerle, jamás vas a poder acusarle de nada, de absolutamente nada. Nunca podremos decir que Dios es injusto, porque el Dios de la Biblia siempre siembra antes de pedir cualquier fruto en nuestra vida. Conócelo por ti mismo, aparta los prejuicios, aparta todo lo que te han dicho y regálate esa oportunidad de conocerle por ti mismo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú te has dado a conocer. Tu palabra nos muestra el camino para conocerte. Y sabemos que tú eres un Dios de amor. Sabemos que tú eres un Dios justo. Y por eso te amamos, te servimos, Señor. Y queremos hacerlo hasta el último de nuestros días aquí en la tierra. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.